Bienvenidos un día más a este rinconcito de chismecitos y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque, madre mía, tenemos un bombazo hoy que va a dar mucho de qué hablar. Ya vieron el título, ya lo sospechaban, ya lo olían en el aire. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que desde entonces nos ha tenido en vilo con sus idas y venidas, sus rumores de romance, sus confirmaciones a medias y sus silencios más que elocuentes. Prepárense porque vamos a desenmarañar la madeja de esta relación que ha mantenido a toda Turquía, y a medio mundo, seamos honestos, pegados a la pantalla. Vamos a analizar los gestos, las miradas, las entrevistas, todo. Porque hoy, mis queridos, vamos a intentar llegar a la verdad impactante, a la verdad que, supuestamente, Can Yaman ha revelado. Antes de que sigamos, un favorcito rapidísimo: si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo chisme jugoso como este. Y si ya eres de la casa, gracias por estar siempre ahí. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Agárrense porque esto empieza ya. Durante años hemos seguido con lupa cada movimiento de Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que sus personajes Kandibit y Sanem nos enamoraron en Erkenci, la química entre ellos era innegable. Traspasaba la pantalla, nos llegaba al corazón y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. La serie, un auténtico fenómeno, catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos del amor romántico y la comedia turca. La frescura de la historia, la belleza de Estambul como telón de fondo y, sobre todo, la chispa innegable entre Can y Demet, crearon una fórmula mágica que conquistó corazones en todo el mundo. Y claro, los rumores no tardaron en surgir. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Había algo más? Los fans, como buenos detectives, empezaron a recopilar pruebas, miradas cómplices, risas nerviosas, gestos cariñosos fuera de cámara. Todo apuntaba a que sí, a que el amor había florecido entre ellos. Fotos de sus escapadas, historias compartidas en redes sociales donde aparecían casualmente en el mismo lugar y al mismo tiempo, entrevistas donde, a pesar de la formalidad, se percibía una corriente de afecto mutuo. La evidencia parecía irrefutable. Los foros de Internet se llenaron de teorías, análisis exhaustivos de cada detalle y montajes fotográficos que alimentaban la fantasía de un romance real. Pero la historia, como suele suceder, no fue tan sencilla como en las telenovelas. Hubo negaciones evasivas, silencios incómodos y, finalmente, una confirmación a medias que nos dejó a todos con más preguntas que respuestas. Se decía que sí, que habían tenido una relación, pero que había terminado, y que ahora eran solo amigos. Una versión que, por supuesto, no convenció a nadie. ¿Cómo creer que esa química explosiva se había evaporado sin dejar rastro? ¿Cómo aceptar que dos personas tan evidentemente compatibles se conformaran con una amistad platónica? Sin embargo, los fans nunca se rindieron. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y siguieron buscando señales, analizando entrevistas, interpretando cada publicación en redes sociales. Todo con la ilusión de que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a estar juntos. Cada aniversario de Erkenci se convertía en una nueva oportunidad para reavivar el fuego de la esperanza. Cada nuevo proyecto de uno de los dos era analizado con lupa en busca de indirectas, de guiños, de cualquier indicio que confirmara que el amor seguía latente. Y ahora, señores, llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Qué es eso que Can Yaman ha revelado? Pues bien, en una reciente entrevista, el actor ha hablado abiertamente sobre su relación con Demet Özdemir, ofreciendo detalles que hasta ahora desconocíamos. Esta entrevista, concedida a una revista de renombre turca, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Las palabras de Can Yaman han sido analizadas, diseccionadas y reinterpretadas hasta la saciedad, generando un sinfín de debates y especulaciones. Según Can Yaman, la química entre ellos era real, innegable, y surgió de forma natural durante el rodaje de Erkenci. Reconoció que se sintió atraído por Demet desde el primer momento y que la conexión entre ellos era muy fuerte. No se anduvo con rodeos, habló con sinceridad y sin tapujos, admitiendo que la atracción fue mutua y que desde el principio supieron que había algo especial entre ellos. Demet es una mujer increíble, muy talentosa, muy divertida y muy inteligente,
dijo Can Yaman en la entrevista. Fue muy fácil conectar con ella, tanto en el set como fuera de él. Teníamos una química muy especial y disfrutamos mucho trabajando juntos. Estas palabras, cargadas de admiración y cariño, confirman lo que muchos ya sospechaban, que la relación entre Can y Demet trascendió lo profesional y se convirtió en algo mucho más profundo. Pero ¿por qué no funcionó la relación? Aquí es donde las cosas se complican un poco. Según Can Yaman, la presión mediática fue uno de los principales factores que contribuyeron al fracaso de la relación. La constante atención de los paparazzi, los rumores infundados, las especulaciones malintencionadas y la falta de privacidad hicieron mella en la pareja. Era imposible disfrutar de una relación normal cuando cada paso que daban era observado y analizado por millones de personas. Teníamos a todo el mundo observándonos, analizando cada uno de nuestros movimientos, explicó Can Yaman. Era muy difícil mantener una relación normal en esas circunstancias. Además, ambos estábamos muy centrados en nuestras carreras y no teníamos mucho tiempo para dedicarnos el uno al otro. La vida de un actor, llena de viajes, rodajes y compromisos profesionales, dificulta enormemente la construcción de una relación estable y duradera. Y en el caso de Can y Demet, ambos se encontraban en la cima de sus carreras, con agendas apretadísimas y poco tiempo libre para dedicarse a su relación. Otro factor que, según Can Yaman, influyó en el fin de la relación fue la diferencia en sus personalidades. Demet y yo somos personas muy diferentes, dijo el actor. Ella es más extrovertida y sociable, mientras que yo soy más reservado e introvertido. A veces, estas diferencias chocaban y generaban conflictos. Esta diferencia en sus personalidades, que en un principio podía resultar atractiva, con el tiempo se convirtió en una fuente de tensión. La extroversión de Demet contrastaba con la introversión de Can, generando malentendidos y dificultando la comunicación. Pero, ¿esto significa que no hay esperanza de reconciliación? Aquí es donde la entrevista de Can Yaman se vuelve aún más interesante. El actor dejó la puerta abierta a la posibilidad de un futuro reencuentro con Demet Özdemir. Esta declaración ha sido recibida con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. ¿Será una simple declaración de cortesía o un sincero deseo de retomar la relación? Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, dijo Can Yaman. Demet y yo seguimos siendo amigos y nos tenemos mucho cariño. Quién sabe, quizás algún día nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Estas palabras, aunque ambiguas, alimentan la esperanza de los fans y reavivan el sueño de ver a Can y Demet juntos de nuevo. La posibilidad de un reencuentro, aunque remota, sigue latente en el imaginario colectivo. Esta declaración ha desatado una ola de entusiasmo entre los fans de la pareja, que ven en estas palabras una señal de esperanza. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y cariño para Can Yaman y Demet Özdemir, deseándoles lo mejor y esperando que algún día vuelvan a estar juntos. El hashtag #CanDemet volvió a ser tendencia mundial, demostrando el poder y la influencia que esta pareja sigue teniendo en sus seguidores. Pero seamos realistas, la situación no es tan sencilla. Demet Özdemir está actualmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su relación parece sólida y feliz, y no hay indicios de que estén pasando por una crisis. Demet parece haber encontrado la estabilidad y la felicidad al lado de Oğuzhan, formando una familia y disfrutando de una vida tranquila y alejada de los focos. ¿Significa esto que la puerta está completamente cerrada? Quizás sí, quizás no. En el amor, como en la vida, nunca se sabe. Las cosas pueden cambiar de un día para otro, y lo que hoy parece imposible puede convertirse en realidad mañana. La vida está llena de sorpresas y giros inesperados, y nadie puede predecir el futuro. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la química entre ellos, y su historia de amor, aunque breve y tormentosa, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. La serie, que en un principio parecía una simple comedia romántica, se convirtió en un símbolo del amor verdadero y de la lucha por alcanzar los sueños. Y ahora, hablando de la entrevista de Can Yaman, vamos a analizarla un poco más a fondo. ¿Está siendo completamente sincero? ¿Está ocultando algo? ¿Cuál es su verdadera intención al hablar abiertamente sobre su relación con Demet Özdemir? La pregunta del millón. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Un sincero deseo de confesar la verdad o una estrategia para llamar la atención?
Algunos creen que Can Yaman está tratando de limpiar su imagen, que se ha visto un poco empañada por algunas polémicas recientes. Al hablar de Demet Özdemir, una figura muy querida y respetada en Turquía, estaría buscando ganarse la simpatía del público. Can, en los últimos años, ha sido objeto de críticas por algunos comentarios desafortunados y por su actitud a veces considerada arrogante. Al hablar de Demet, estaría buscando recuperar la imagen de galán romántico que le catapultó a la fama. Otros creen que Can Yaman está siendo honesto y que realmente siente cariño por Demet Özdemir. Que simplemente está expresando sus sentimientos y que no tiene ninguna intención oculta. Que después de años de silencio, ha decidido abrir su corazón y compartir su verdad con el mundo. Y también hay quienes creen que Can Yaman está tratando de llamar la atención, de generar expectación y de promocionar sus proyectos futuros. Al hablar de Demet Özdemir, sabe que va a conseguir que los medios de comunicación hablen de él y que su nombre esté en boca de todos. Una estrategia de marketing, quizás un tanto oportunista, para relanzar su carrera. ¿Cuál es la verdad? Solo Can Yaman lo sabe. Pero lo que sí podemos afirmar es que sus palabras han tenido un gran impacto y han generado un intenso debate en las redes sociales. La incertidumbre y la especulación se han apoderado del mundo del espectáculo turco. Y ahora, vamos a hablar de Demet Özdemir. ¿Qué piensa ella de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado a las declaraciones de Can Yaman? El silencio de Demet es ensordecedor. ¿Qué estará pensando? ¿Cómo le habrá sentado escuchar las palabras de Can? Hasta el momento Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista de Can Yaman. Ha preferido mantenerse en silencio y no alimentar más la polémica. Una estrategia inteligente para evitar que la situación se salga de control. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz han asegurado que no le ha gustado nada que Can Yaman haya hablado de su relación pasada. Que considera que es algo privado y que no debería haber sido expuesto públicamente. Demet, siempre discreta y reservada, valora mucho su intimidad y no le gusta que se hable de su vida personal. También se dice que Demet Özdemir está muy feliz con su matrimonio con Oğuzhan Koç y que no quiere que nada ni nadie perturbe su felicidad. Que ha pasado página de su relación con Can Yaman y que no tiene ningún interés en revivir el pasado. Demet ha construido una vida estable y feliz al lado de Oğuzhan, y no está dispuesta a ponerla en riesgo por un romance del pasado. Pero, ¿qué pensamos nosotros de todo esto? Pues bien, aquí viene mi opinión personal, y quiero que sepan que es solo eso, una opinión, y que ustedes tienen todo el derecho a pensar diferente. Creo que Can Yaman ha sido un poco imprudente al hablar de su relación con Demet Özdemir. Creo que debería haber respetado su privacidad y no haber expuesto detalles íntimos de su pasado. Aunque entiendo su necesidad de contar su verdad, creo que debería haber considerado los sentimientos de Demet y el impacto que sus palabras podrían tener en su vida. También creo que Demet Özdemir está en su derecho de sentirse molesta. Es su vida privada y tiene todo el derecho a decidir qué quiere compartir y qué no. Nadie tiene derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometerse en su vida personal. Y por último, creo que los fans deberían ser más respetuosos y dejar de alimentar falsas esperanzas. Demet Özdemir está casada y feliz, y Can Yaman tiene su propia vida. Debemos respetar sus decisiones y dejar de fantasear con un reencuentro que quizás nunca ocurra. Es importante separar la fantasía de la realidad y respetar la vida personal de los artistas. En fin, mis amores, esta es la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia de amor, de desamor, de fama, de presión mediática y de segundas oportunidades, o quizás no. Una historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla y que nos ha hecho soñar con un final feliz. Una historia que, como todas las historias de amor, tiene sus luces y sus sombras, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado en este vídeo, Can Yaman ha revelado detalles sobre su relación pasada con Demet Özdemir, reconociendo la química que existió entre ellos pero también señalando la presión mediática y las diferencias de personalidad como factores que contribuyeron al fin de la relación. Can Yaman dejó la puerta abierta a un futuro reencuentro pero Demet Özdemir, actualmente casada, no ha hecho declaraciones al respecto. La historia ha generado un intenso debate en las redes sociales, con opiniones divididas sobre la sinceridad de Can Yaman y el derecho de Demet Özdemir a la privacidad. En resumen, un culebrón turco en la vida real que nos mantiene en vilo y nos hace reflexionar sobre el amor, la fama y la importancia de la privacidad.
Y ahora sí, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por verme, por escucharme y por formar parte de esta comunidad tan bonita. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que está siendo sincero? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre él y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber si comparten mi opinión o si tienen una perspectiva diferente. Y antes de despedirme, un último favorcito: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a crecer. Gracias por formar parte de esta familia de chismosos amantes del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Los quiero. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero siempre hay que tomársela con humor.